Decano, creo que ya estamos en condiciones de Bueno, arrancar. buenas tardes para todos los participantes. Buenas tardes a la secretaria académica, la doctora Gabriela Iparraguerre, a las profesoras escribanas Beatriz Morales y Teresita Verde. Les damos la bienvenida y les agradecemos muy especialmente que estén participando de este ciclo de conferencias con el que estamos celebrando los 10 años, los 10 primeros años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Como solemos aclarar, esta es una actividad que se desarrolla en la modalidad del seminario web, o webinar. Es decir, en la pantalla lo que ustedes van a ver es a los expositores, a los panelistas, no se ven entre sí los asistentes, que sin embargo van a poder interactuar, en caso que así lo deseen, formulando comentarios o haciendo consultas a través de un botoncito que ustedes tienen a disposición que se llama preguntas y respuestas, que también les puede aparecer, si tienen la versión en inglés, como questions and answers. Así que, bueno, le dejamos la palabra a Gabriela para que presente a las profesoras y les volvemos a agradecer esta presencia y esta participación. Gabriela. Gracias, decano. Bueno, buenas tardes para todos. La sesión de hoy está dividida en dos temas. El primero va a ser el tema a cargo de la escribana Beatriz Morales, que se titula Importancia del acta notarial en tiempos de pandemia, continuando un poco el análisis que habíamos empezado en la conferencia de ayer. La doctora escribana Beatriz Morales es escribana pública y abogada, profesora titular en la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE de Técnicas Notariales 1 y 4. Además, está jubilada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde fue profesora adjunta grado 3 de Derecho Notarial y Técnica Notarial 1. Con la escribana Verde vamos a cambiar el orden de las exposiciones. Entonces vamos a empezar con la exposición de Teresita, que es un tema de súper actualidad, porque va a hablar de la incidencia en el estudio de títulos en las modificaciones introducidas por la prescripción, por la LUC. La escribana Verde es escribana y licenciada en psicología, en ambas carreras egresadas de la Universidad de la República. Es profesora adjunta grado 3 de Técnica Notarial 1 y también de Derecho Tributario, también en la Universidad de la República, ambas. Y además es nuestra profesora encargada de Derecho Tributario Notarial aquí en la Universidad CLAE, en la facultad. Asimismo es integrante de la Comisión de Arancel y Fuentes de Trabajo de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Teresita, la palabra es tuya, un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes. Un poco, ya que la ley de urgente consideración vino por lo menos a mover la situación de pandemia, que era como aplastante, entonces queremos compartir algunas reflexiones en cuanto a las modificaciones y cómo afecta, cómo nos va a afectar en el ejercicio profesional. La ley 19.889, ¿verdad?, de urgente consideración, que fue promulgada el 9 de julio de este año y publicada en el Diario Oficial el 14, como ustedes saben, entró en vigencia a los 10 días de la publicación, el 24 de julio del 2020. Y con referencia al Código Civil, en la sección 10 de la ley, realiza una serie de modificaciones al Código. Los artículos de la ley que hacen estas modificaciones son los artículos 461 a 467. Primero me voy a referir un poco a las modificaciones, ¿verdad? Y abarcándolas a todas, no solo a las de prescripción, porque, bueno, todas nos afectan en el ejercicio profesional. Algunas no en el estudio de títulos, pero están y las vamos a mencionar. No se logró, lamentablemente, la modificación del tema de la acción de reducción de las donaciones inoficiosas, que, bueno, esperemos, la gente de la Asociación de Escribanos sigue insistiendo al respecto, a ver si logramos esa modificación, ¿verdad? Porque el título de donación nos da una cantidad de dolores de cabeza a todos, ¿sí? Porque si es una donación, ¿verdad? Hay que hacerla. Y después tenemos toda la problemática de que no es aceptada.
Pero bueno, vamos a entrar a estas modificaciones y dejamos de lado las que no se lograron, que se haga fuerza para que se logren. El artículo 461, ¿verdad?, que es el primero de esta sección 10, hace una derogación que está buena, ¿verdad?, porque así no se elimina todos los temas de discusiones con respecto a qué se entiende por domicilio del departamento en sede de testamento. Entonces deroga el numeral 9 del artículo 809 del Código Civil y quita la exigencia de que no podían ser testigos si no tenían domicilio en el departamento. Entonces, perfecto, bárbaro. El domicilio del testigo puede ser cualquiera y puede ser testigo, ¿verdad? Se eliminó este numeral 9. También, en materia de repudiación de herencias, ¿verdad?, que todos discutíamos, que el 1075 del Código Civil decía que tenía que hacerse por escribano del domicilio del difunto. También había distintas posiciones sobre lo que se entendía, ¿verdad?, como el escribano del domicilio del difunto, ¿verdad? La Corte entendía que podía ser el escribano del domicilio del difunto o donde el escribano ejercía habitualmente la profesión, pero bueno, la LUC también elimina la referencia al domicilio y deja redactado el 1075 diciendo: la repudiación de herencia debe hacerse en escritura pública autorizada por escribano. Nada más, es lo único que dice ahora el artículo 1075. Luego tenemos en el 464 una modificación al artículo 1018, pero del Código de Comercio, y ya empieza con una reducción de plazo de prescripción de las obligaciones comerciales a 10 años. ¿Sí? Y la redacción actual de este artículo del Código de Comercio queda en todas las acciones provenientes de obligaciones comerciales, ya sean contraídas por escritura pública o privada, quedan prescritas, no siendo intentadas dentro de 10 años, ¿verdad? Bueno. También el artículo 465 le agrega un numeral 5 al artículo 349 del Código General del Proceso y modifica de este modo el trámite procesal de la prescripción. Se tramitaba por el proceso ordinario y ahora se va a tramitar por el proceso extraordinario. Se incorpora este numeral y dice que procedencia del proceso ordinario, los procesos de prescripción adquisitiva de cualquier clase de bienes. Después veremos la reglamentación que otras exigencias tiene, ¿verdad?, que modifiquen en cuanto a planos, en cuanto a citación de linderos, etcétera. Bueno, habrá que ver porque todavía el decreto reglamentario no lo hemos podido ver, o no está. En materia de prescripción adquisitiva, y también extintiva, ¿verdad?, pero en materia de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, lo más importante tiene que ver con la reducción del plazo, ¿verdad? En la prolongada del artículo 1211 del Código Civil, ¿verdad?, prescripción adquisitiva como modo originario de adquirir derechos, sin justo título, ¿verdad?, y sin buena fe, se reduce el plazo de 30 a 20 años. Y nosotros ya estamos pensando, qué bien, voy a poder reducir el plazo del estudio de títulos. Ahora después vamos a ver cuándo lo vamos a poder reducir y cómo, porque tampoco están así. En la prescripción abreviada, reduce el plazo de 20 a 10 años en todos los casos, porque elimina la referencia a entre presentes y ausentes, que era 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, de que nos habla el artículo 1204. Queda redactado: la propiedad de los bienes inmuebles u otros derechos reales se adquiere por la posesión de 10 años con buena fe y justo título. Nada más. Luego el 463, que es como el más prolífico porque ahí sustituye una cantidad de artículos, sustituye el 1150, el 1194, el 1204, el 1206,
1211, 1215, 1216, 1217, 1243, 1244 y 1571 y 1579 del Código Civil en materia de nulidades también. Ahora vamos a ver cómo es que los modifica. El artículo 1150 es el que legisla sobre la acción para pedir la partición de la herencia, ¿verdad? Con la modificación, esta acción expira a los 20 años. Antes tenía un plazo de 30 años. Y el artículo dice que expira contra el coheredero que ha poseído el todo o parte de ella en nombre propio o como único dueño, ¿verdad? Ya el código, si bien la interversión de título es una elaboración más reciente, doctrinaria, ya nos está hablando de que hay un coheredero que puede mudar su título, ya no es poseer a título de coheredero, sino poseer a título de único poseedor. Por supuesto que esto requiere estar en determinadas condiciones, que los otros coherederos lo conozcan, que sean omisos, o sea, no hagan nada por defender sus derechos, ¿verdad? Y que este coheredero que está ya no poseyendo como coheredero, sino como poseedor y como con ánimo de dueño, intervertiendo su título, pueda llegar a prescribir uno de los bienes de la partición, ¿verdad? Y entonces, el plazo, este plazo que se disminuyó, lo vamos a contar desde que esa persona, ese coheredero, intervierta o mude, es lo mismo, ese título de posesión. Luego tenemos la modificación que este artículo 463 le hace al artículo 1194 del Código Civil. ¿Se acuerdan que este artículo es el que tiene la redacción de la ley 12.802, ¿sí?, en materia de prescripción respecto de bienes fiscales? Este artículo, en la redacción de la ley, en el inciso 1, dice que el Estado y los gobiernos departamentales, respecto de los bienes de propiedad privada, o sea, los bienes fiscales, con excepción, agrega, de las tierras públicas, creo que ni tendría que haberlo dicho, porque son los fiscales los que pueden ser objeto de prescripción, establecimientos públicos y corporaciones, quedan sujetos a las mismas prescripciones que los particulares y pueden oponerlas como ellos. Y la ley 12.802, en la nueva redacción, eliminó lo que ya se llamaba hasta ese momento, ¿verdad? Es una ley de los años 60, que se llamaba la prueba diabólica de la posesión, en el sentido de que los escribanos teníamos que ir, ¿verdad?, hasta encontrar la salida y estudiar todos los títulos desde la salida del dominio, y no sabíamos cuánto teníamos que estudiar, que era horrible. Bueno, esta ley que estableció este plazo de usucapión de las tierras públicas, es un plazo de posesión, ¿verdad?, que se tiene que probar por títulos auténticos, lo pedía por 30 años, acorde con la prescripción larga, ahora se disminuye a 20. Entonces, tenemos que, respecto de la prescripción de los bienes del Estado y de la salida fiscal, cuando sea indirecta, ¿verdad?, cuando sea que la acreditamos mediante posesión por 20 años por títulos auténticos, nos reduce perfectamente este plazo. Pero, ¿qué pasó con los bienes del dominio municipal o de los gobiernos departamentales? No dice nada la LUC, no se manifiesta. Y como no dice nada, nosotros nos tenemos que quedar con el plazo de la ley 13.892, ¿verdad? Aquella ley de los años 70, que respecto de esta salida indirecta, ¿verdad?, porque si es directa estudio desde la salida, no tengo problema, respecto de esta salida indirecta que se prueba también por posesión mediante títulos auténticos por el plazo de 45 años o mediante composición, o sea, pagándole al municipio tantos 45 avos como años le falten para completar la posesión, seguimos con 45 años. Esperemos que esto se advierta, ¿verdad? Creo que se advirtió
por lo que tengo entendido, y los legisladores no le dieron corte a la advertencia. Pero bueno, en materia de bienes con salida municipal, vamos a tener que seguir estudiando 45 años, ¿verdad? También hay una modificación de la prescripción corta, ¿verdad? Que de 20 años pasa a 10 y se elimina la referencia a entre presentes y entre ausentes, ¿verdad? Quedan solamente 10 años y no importa si es entre presentes o entre ausentes. Concorde con esto, después vamos a ver que se elimina el artículo que se refiere a el 1205, se elimina completamente, que se refiere a quién se reputaba ausente, ¿verdad? Y cómo se contaba el tiempo de la ausencia para la prescripción. También tenemos modificaciones al artículo 1206, y en este sentido estamos hablando de la accesión de posesiones, ¿verdad? La primera parte del artículo 1206 no se modifica, ¿verdad? La que dice el poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la prescripción, añadiendo su posesión la de aquel de quien hubo la cosa, bien sea por título universal o particular, oneroso o lucrativo, con tal que uno y otro hayan principiado a poseer de buena fe. Luego, sí se modifica el inciso segundo, que dice, este artículo no es aplicable a los supuestos de los artículos 1211, que es la posesión larga, y 1214 del Código Civil, ¿sí? Y agrega, la del 1214 es la larga de bienes muebles, ¿verdad? En los casos de estos artículos, el poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la prescripción, añadiendo la de aquel o aquellos que le precedieron en la posesión, si la obtuviera de ellos por título universal o particular, oneroso o lucrativo. Entonces terminamos con una discusión doctrinaria que el doctor Arezzo no estaba de acuerdo con la accesión de posesiones en la prescripción larga, decía que no podía oponerse, y se termina con la discusión. Se puede sumar posesiones, pero se necesita que haya una cesión, ¿verdad? A título, dice, hay que obtenerla a título universal o particular, oneroso o lucrativo. Esto es el requisito que exige para que se puedan sumar las posesiones, ¿verdad? Entonces, con esto ya no tenemos problema en esta materia, ¿no? Luego también se modifica el artículo 1211 del Código Civil y se reduce el plazo de 30 a 20 años en la prescripción larga de inmuebles. También aquí se elimina la referencia a entre presentes o ausentes. La propiedad de los bienes inmuebles, queda redactado el artículo, y demás derechos reales, se prescribe también por la posesión de 20 años, sin necesidad de parte del poseedor de presentar título y sin que pueda oponérsele la mala fe, salvo la excepción del artículo 633, que se refiere a servidumbres continuas y discontinuas que no pueden poseerse. En cuanto a la prescripción extintiva, este mismo artículo 463 le da nueva redacción al artículo 1215, y el artículo, o sea, lo que hace es que se reduce, ¿verdad?, el plazo de prescripción de las acciones reales, que era siempre de 30 años hasta ahora, a 20 años. Y elimina el inciso segundo, que establecía que en cuanto a la hipoteca, se estará lo dispuesto en el título respectivo del libro cuarto. Si bien elimina este inciso segundo, no le hace ninguna modificación al artículo 2348. Yo creo que lo que quiso es que también la hipoteca quedara
la acción de hipoteca reducida a 20 años al eliminar este inciso segundo, pero al no modificar el artículo 2348 en sede de hipoteca, que dice que el plazo de la acción para que prescriba la hipoteca es 30 años, no lo modificó. Entonces vamos a ver en qué nos afecta esta modificación que no se hizo referente a la hipoteca en el estudio de título, ahora cuando después empiece a hablar un poquito de los ejemplos y cómo nos vamos a manejar. También, con referencia a las acciones personales por deuda exigible, reduce el plazo del artículo 16 de 20 a 10 años, ¿verdad? Y, por supuesto, que el plazo comienza a correr desde que la deuda es exigible. Si no es exigible, no hay plazo que me está corriendo, y tampoco la prescripción, ¿verdad? Del 12-17 reduce el derecho el plazo del derecho a ejecutar por esas acciones personales, ¿verdad? De 10 a 5 años. La redacción es: el derecho a ejecutar por acción personal se prescribe por 5 años contados, como expresa el inciso segundo del artículo anterior. Transcurridos los 5 años, la acción no adquiere carácter ejecutivo por la confesión judicial del deudor ni por el reconocimiento que haga del documento privado. También ahora después vamos a ver cómo nos afecta todo esto, estas reducciones, en materia de saldos de precio que no estén documentados en el proceso dominial. Luego hay una modificación del artículo 1243, ¿sí? Y elimina la prescripción de 20 años con respecto a la suspensión del curso de las prescripciones de 3 y 10 años. Esto lo hace a favor de los incapaces absolutos o relativos y a favor de la herencia yacente mientras no tenga curador. Por su parte también modifica el 1244 y dice: cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor o deudor el tiempo anterior a ella, si lo hubo. Transcurridos 20 años, antes eran 30, no se tomarán en cuenta las suspensiones determinadas en el artículo anterior. Y en materia de nulidades, modifica el artículo 1561, suprimiendo respecto de la nulidad absoluta, ¿verdad? La nulidad absoluta es insubsanable. Entonces el artículo decía que ni puede subsanarse por la ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de 30 años. Esto no debía de decirlo el artículo, porque si es insubsanable, ¿por qué le agrego que no puede subsanarse por esto ni por lo otro? No se puede subsanar por nada. Entonces le da una nueva redacción que la deja con un mejor sentido gramatical, ¿verdad? También hay una modificación del artículo 1569, inciso 3, que es aquel que establece el plazo de 4 años para pedir la anulación en caso de herederos menores de edad, ¿verdad? Y no es que modifique este plazo de 4 años, sino que dice que no podrá pedirse la declaración de nulidad pasados 20 años desde la celebración del acto contrato, ¿verdad? También está modificando este plazo que era de 30 años a 20 años, ¿sí? El artículo quedó redactado en esta parte: los herederos menores empezarán a gozar del cuadrienio o su residuo siempre que hubieran llegado a su mayor edad. Sin embargo, en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 20 años desde la celebración del acto o contrato. También esto, con respecto a la solicitud de esta acción de resolución, también disminuye el plazo y también puede en el proceso dominial verse reflejado, ¿verdad? Cuando tenemos alguna nulidad de este tipo. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto? El artículo 466, en el inciso 1,
va a derogar el artículo 1205 referente al cómputo de la ausencia de los efectos de prescripción. Y en el 1231, que sentaba el criterio de aplicación de la ley en caso de prescripciones, este artículo nos va a plantear un tema de derecho transitorio o intertemporal, que refiere el derecho transitorio o intertemporal a la retroactividad e irretroactividad en la aplicación de las leyes. Y al derogar este artículo 1231, modifica el criterio respecto de la aplicación de la ley anterior y de la ley nueva. Porque el artículo 1231, derogado, establecía la ultraactividad de la ley derogada, porque decía, las prescripciones empezadas a la fecha en que este código sea obligatorio, se determinarán por las leyes antiguas. Ahora está derogado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que recurrir al artículo 467, que complementa este 466, y en su inciso 1, el artículo 467, establece las prescripciones empezadas en la fecha en que esta ley sea obligatoria, se determinarán conforme a las disposiciones de esta. Entonces, ahora establece el criterio de aplicación inmediata, ¿verdad? En el sentido de que la ley puede estar alcanzando a situaciones que están en curso de prescripción. Y encontramos un criterio general en el inciso 1 del 467 de la LUC, cuando establece que las prescripciones en curso se rigen por la ley 19.899, ¿verdad? No por la antigua ley, como decía el 1231. Y luego, en el inciso segundo, que nos importa para el estudio de títulos, plantea una regla específica para dos situaciones. Las prescripciones en curso, dice, que por efecto de las reducciones de plazo establecidas por esta ley, se hubieran consumado, o sea, tengo una persona que está prescribiendo y tiene hoy 20 años de prescripción. Por aplicación de la LUC, estarían llegando y podrían empezar con el trámite del juicio de prescripción, ¿verdad? Pero no, la ley no me deja, no los deja. Dice que se van a consumar recién a los 2 años a partir de que esta ley sea obligatoria. La fecha en que se cumplen estos 2 años a partir de que la ley sea obligatoria va a ser el 24 de julio del año 2022, porque esta ley fue obligatoria el 24 de julio de 2020. Entonces lo que hace esta ley es abrir un plazo de espera de 2 años para estas situaciones de prescripción en curso que se benefician de la reducción de plazo. Lo mismo va a pasar con las extintivas, ¿verdad? Se aplica igual. Entonces, esto lo que quiere hacer es que el propietario, ¿verdad? Que decía, todavía tengo tiempo para interponer mi acción reivindicatoria, ¿sí? Se ve sorprendido de que ya no le queda tiempo. Porque si empezamos a aplicar desde la LUC la prescripción de 20 años, ya no tiene tiempo, ¿verdad? O la de 10, no le queda tiempo. Entonces le da un periodo ventana para que pueda intentar la acción reivindicatoria durante ese plazo. Bueno, si después ya no lo intentó, le dimos todas las garantías legales, no lo hizo, listo. Se pierde el derecho. Entonces, si una persona ha poseído hoy 21 años, ¿sí? La prescripción por aplicación del 467 se va a consumar el 24 de julio del 2022. Porque si bien los 20 años se cumplen el próximo año, ya se cumplieron, ¿verdad? Al llegar a 2022, por aplicación del 467, es que se consuma, ¿sí? Si el sujeto poseyó 19 años, hoy se va a consumar también el 24 de julio del 2022, porque los 20 años se cumplen en 2021
Y el periodo ventana no es desde que se cumple el plazo de prescripción, sino desde que la ley es obligatoria. La ley es bien clara. Entonces, la prescripción de este sujeto que poseyó 19 años también se va a cumplir el 24 de julio del 2022. Y si es una persona que poseyó 17 años, acá la ley se aplica de plano, ¿verdad? Porque él va a prescribir recién en 2023. Entonces, cuando él prescriba, ya la ley fue obligatoria el 24 de julio de 2022, que se cumplieron los 2 años, y se completa en el 2023 su plazo de posesión, aplicándose en forma inmediata la ley. Lo mismo va a pasar en materia de prescripción extintiva. También se le dan esos 2 años para que el acreedor pueda ejercer su derecho. Sabemos que la prescripción extintiva tiene que ser solicitada al juez por el interesado, porque el juez no puede, a diferencia de lo que pasa con la caducidad, invocarla, ¿verdad? Y el juez va a dictar una sentencia declarativa. Si el acreedor estuvo inactivo durante 15 años y se trata de una de las acciones de que nos habla el artículo 12.16, ¿verdad? Que es la acción personal por deuda exigible, que dice, el código decía que se prescribía por 20 años, ¿verdad? Entonces tenemos un acreedor inactivo por 15 años, la LUC redujo el plazo de 20 a 10 años, también hay que aguardar hasta el 24 de julio del 2022 para considerar prescripta la deuda. Si el acreedor no hizo nada durante 9 años, ¿verdad? Desde que la deuda se hizo exigible, la prescripción operaría por la reducción a 10 años en 2021 y lo mismo tenemos que esperar al 2022. Si estuvo inactivo 7 años, la aplicación es en forma inmediata porque va a prescribir en 2023 y ahí ya el plazo de 2 años que habría vencido el 24 de julio del 2022. ¿Cómo nos afectan en el estudio de títulos estas modificaciones? Como ya ustedes se dan cuenta, hoy no puedo empezar un estudio de títulos estudiando el título anterior a los 20 años, porque tengo que considerar y tener en cuenta este inciso 2 del que ya hablamos, del 467. Entonces voy a tener que seguir estudiando hasta el 24 de julio del 2022, 30 años de procedencias de títulos hábiles. Luego, podremos entonces empezar a estudiar 20 años. En cuanto a la validez y eficacia de las transmisiones, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si un titular, ¿verdad?, que me cae en el periodo de los 30 años, ¿sí?, pero no fue titular en los últimos 20, ¿sí?, y ya se está aplicando, ¿verdad?, la ley de urgente consideración, porque ya estamos en el 2024, en el 2022, el 24 de julio del 2024, yo voy a obtener hoy la información registral y surge un embargo genérico sobre A, que sigue vigente, porque se reinscribió. Ese embargo me estaría afectando de ese titular anterior cuando ya estoy en el 24 de julio del 2022. Sabemos que el embargo tiene un plazo de caducidad de 30 años y tampoco esto se adecuó a la LUC, ¿verdad? Entonces, si fuera hoy 2020, ese acto me afecta a la titulación, ¿sí? Pero si es en el 2022, el embargo ya no me va a afectar. Después del 24 de julio del 2022, no me va a afectar, no porque el derecho del acreedor embargante de ejecutar haya prescrito, porque él tiene 30 años para ejercer su acción, sino porque el titular actual puede oponerle a ese acreedor embargante la prescripción adquisitiva, que como no es un modo derivado, sino que es un modo originario, el acreedor no puede oponerse a ese modo originario.
Sí se puede oponer al modo derivado, a una enajenación, pero no se puede oponer al modo derivado, por lo que ese embargo no me afecta en absoluto. En cuanto a la hipoteca, la situación es distinta, porque el 2348 dice que tiene un plazo de prescripción para que se extinga de 30 años. Dice el 2348, la prescripción para que se extinga la hipoteca ha de ser de 30 años en cualquier mano que estén los bienes hipotecados. Y si bien se eliminó esa parte que vimos del artículo referente a sin perjuicio de lo que se dispone por la hipoteca, no se modificó el 2348. Y además, recordemos que las hipotecas del Banco Hipotecario del Uruguay no caducan. No se trataría de prescripción, sino de caducidad. Entonces puede existir una hipoteca vigente anterior a los 20 años y me afecta, porque hay un derecho real de garantía que nació con la hipoteca y que no es como el embargo, porque este derecho sigue al bien en la mano que esté, en cualquier mano. Si se enajena el bien hipotecado, sigue al bien la hipoteca. Entonces, acá, ¿cómo yo procedo para cuando tenga que estudiar los títulos por 20 años para cubrirme? Bueno, la información registral no la voy a pedir por 20 años, ¿verdad? Sino que la voy a pedir por 30 años, porque obtenida la información registral sin que haya inscripciones, ¿verdad?, de hipotecas, no voy a tener problemas porque voy a estar cubierto perfectamente respecto del derecho real de garantía que pudiera existir. ¿Qué pasa con los saldos de precio exigibles? ¿Cómo vamos a hacer el control de la prueba de que no hay ninguna acción que me puedan interponer por saldo de precio? Acción que es de tipo personal, ¿verdad? Estamos en el artículo 1216 del Código Civil. Hoy, hasta la LUC, mejor dicho, estas acciones personales prescribían en el plazo de 20 años, ¿verdad? A partir de que el precio fue exigible. Hoy, con la LUC, este plazo se reduce a 10 años. Pero teníamos un tema notarialmente que todos decíamos, bueno, sí, pero yo no sé si se interpuso, si está prescripto por lo que dice el artículo, pero yo no sé si se interpuso una acción para interrumpir o suspender el curso de la prescripción, con lo que yo voy a ampararme en la prescripción larga de 30 años, ¿verdad? Siempre hacíamos así. Esto, y nunca no lo estamos pensando, a partir de la Ley de Registros 16.871 del año 1998, artículo 17, numeral 8, deben inscribirse todas las acciones que estén interrumpiendo o suspendiendo el curso de la prescripción. La Comisión de Derecho Registral de la Asociación de Escribanos del Uruguay está absolutamente de acuerdo con esta posición, y también la Comisión de Derecho Civil, siendo además sostenida por el escribano Groisman en muchas de las consultas que él ha contestado, ¿verdad? Y conforme con toda la Comisión de Derecho Civil. Por lo tanto, si yo tengo un saldo de precio impago exigible de más de 10 años, ¿verdad? A partir de ahora de la ley de urgente consideración, yo puedo descartarlo, porque si yo obtengo la información registral y no aparece ninguna inscripción de este tipo de acciones, yo, tercero de buena fe, no tengo por qué tener en cuenta que existen o no. Para mí no existen. Y también existe la posibilidad de, si tenemos un poseedor de más de 20 años, ¿verdad? Que podía estar un propietario de más de 20 años, este propietario, por saldo de precio impago, podría estar oponiendo la prescripción adquisitiva respecto del bien. Que también, lo mismo que en el embargo, por ser un modo originario, recuerden que siempre la prescripción es un modo originario, no derivado,
aunque la hayamos adquirido en forma derivada, siempre es originaria, no tiene vínculo con nadie, ¿sí? Y entonces esa deuda vinculada a un título no tiene nada que ver conmigo. En el caso de un precio exigible de más de 10 años y menos de 20 años hoy, con la ley de urgente consideración, aplicando el artículo 467, vamos a tener que esperar hasta el 24 de julio de 2022 para que considerar prescripta la acción. Y en el caso de precio exigible hace menos de 7 años, también vamos, lo mismo que en los otros casos, aplicar la ley en forma inmediata y en 2023, es que se estaría completando los 10 años de prescripción extintiva, así que no nos importa este plazo del 24 de julio del 2022. Por mi parte, esto es lo que tengo para aportar, y bueno, si me quieren hacer alguna pregunta, estoy a las órdenes para intentar contestarlas. Muchas gracias, Teresita. Sumamente completo. Le comento a los espectadores que en unos días esto va a estar colgado en el canal de YouTube de la universidad, porque fue tanta la información que diste que no creo que les haya dado el tiempo para anotar. Yo iba metiendo en la cabeza y no me daba. Pero Bueno, bueno, esto hay que masticarlo, sí, es cierto. sí, hay que masticarlo porque mueve toda la estrategia. Si bien no hice PowerPoint, podría ofrecer de mandar algún esquema de todo esto, que lo armaría ahora después. No te preocupes porque está todo grabado y queda en el YouTube. Bárbaro. Lo que la escribana Verde decía es que si quieren hacer alguna pregunta, por el botón, como hoy les decía al inicio el decano, preguntas y respuestas, podemos ir recibiendo las preguntas para ella. Mientras hacemos eso, te propongo, Beatriz, que empecemos con tu charla y comparto yo la pantalla de tu PPT. ¿Qué te parece? Está así, para que te activo. A ver ahí. El audio. Sí. Activa el audio. Ahí ya está. Ya lo estaba activando, Teresita. ¿Comparto? No, deja. Lo doy oral. Bueno, cómo no. Adelante. Está, porque, al fin y al cabo me dio más dolores de cabeza que otra cosa tener así que prefiero charlar nomás, ¿está? Bueno, cuando tú digas. Bien. Estábamos hablando, antes de todos mis problemas técnicos, de por qué tomábamos este tema para una conferencia en el marco de los 10 años. Primero que nada, quería explicar, yo fui profesora de Derecho Notarial, lo dijo la doctora Iparraguerre cuando me presentó, y sigo sintiendo aquel amorcito por el derecho notarial y por todo lo que tiene que ver con ese tema que al principio detestaba y después terminé amando, que son las actas notariales. Entonces, entre algunas cosas que leí y otras cosas que pensé y otras cosas que charlé con la escribana López, decidimos, porque la escribana Graciela López me ayudó a decidir el tema, hablar de cómo podía colaborar el escribano en estos tiempos de conflicto social. O sea, no conflicto social en el sentido de enfrentamiento, sino que estamos en una situación que no sabemos dónde estamos parados. Se han regularizado, aparentemente estamos en una nueva normalidad distinta de la que conocíamos, pero lamentablemente las noticias que nos vienen del viejo mundo no son favorables a que la pandemia realmente esté terminada. O sea que no sabemos lo que puede pasar. O sea, evidentemente durante el verano esto va a disminuir, lo tenemos muy controlado. Uruguay ha sido fabulosamente afortunado en el asunto del COVID, pero nadie sabe si dentro de 6, 8, 10 meses no tenemos que volver a la realidad que empezó el 13 de marzo de este año.
Entonces se plantean una serie de inconvenientes que se fueron dando, inconvenientes de las oficinas públicas que que cerraron sus puertas, inconvenientes de sobresaturación de determinados determinados organismos del Estado que se dedican a extender notificaciones y ese tipo de cosas, y ahí es que entra el escribano, y esto es algo que lo venimos diciendo desde mucho tiempo. ¿Ah? Siempre se ha dicho que el escribano puede ayudar a agilitar un montón de cosas, y es el viejo, aquella vieja acta que enseñábamos en facultad de las humedades y de el no cumplimiento del contrato, y cómo preconstituimos prueba y cómo somos imparciales. Y bueno, y tenemos la herramienta en la mano. Entonces, yo lo que quería detenerme un poquito era en una casuística pequeña, corta, ¿tá? Que fue lo que intenté hacer hace un rato y no me salió porque los problemas técnicos a mí realmente me superan. Y como siempre, ¿ah? Podemos decir que el acta notarial es una herramienta útil para acusar notificaciones e intimaciones, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito contractual. Recuerden ustedes que enseñamos, los que damos el tema, y lo vemos en los documentos en general, que se admiten las notificaciones e intimaciones vía telegrama colacionado. Bueno, tenemos que tomarnos la costumbre de agregar que también por acta notarial, porque en definitiva va a ser más rápido. Hoy le pido al escribano, hoy está notificando. Hoy le hago la solicitud al escribano y tal vez mañana más tardar. No, recuerden el principio de celeridad que tiene el escribano en su actuar. Y ese tiempo que parecía perdido lo estamos ganando gracias a una actuación correcta. Las conductas, no digo delictivas, las conductas, las inconductas, los incumplimientos de contratos, las notorias malas conductas laborales, se pueden concretar, ustedes saben muy bien, y esto está en el tapete desde hace bastante tiempo, mediante WhatsApp, correo electrónico, etc. También podemos tomar esos documentos y plasmarlos en actas notariales. Ahí entra lo que decía el artículo del reglamento notarial, declaraciones que nos hacen, y estamos constatando hechos y declaraciones. ¿Ah? ¿Qué pasó en el ámbito contractual y qué puede llegar a pasar, a volver a pasar, y qué está pasando ahora? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, los plazos contractuales vieron un sacudón tremendo cuando se dispuso, perdón, por el Poder Ejecutivo el aislamiento, que no fue, reconocemos, no fue compulsivo, pero de todas maneras, al tener acceso a pocos elementos del Estado, se nos complicaba la vida al momento de cumplir contratos. Entonces, bueno, recurrimos al escribano. Recurrimos al escribano para que plasme en un acta notarial nuestro inconveniente, nuestro impedimento para cumplir, que sería, como ya les decía en la primera parte, es un legítimo impedimento, es
un acto fortuito o fuerza mayor. En el ámbito administrativo y judicial, y con esto ya culmino lo que quería decirles, los organismos y oficinas públicas comunicaron durante un tiempo su cierre, la suspensión de la atención al público. Si bien esto se retomó, sabemos muy bien que lo tenemos que hacer por agenda, lo cual complica mucho. Hay determinados organismos que es facilísimo conseguir audiencia, hay otros que no. Por ejemplo, tuve que pedir una constancia laboral para mi madre en BPS y me dan hora para el 26 de octubre. O sea, las cosas también se están demorando. Algo que yo iba al mostrador de BPS me lo daban en el momento. Ahora tengo que agendarme y esperar hasta el 26 de octubre. Esa demora en conseguirlo, o sea, yo lo necesito para que se presente ante la Universidad de la República por por un convenio. No puedo dejar que quede desfasado, como quedaría si yo no consigo el documento con la celeridad a la que yo estaba acostumbrada. Por lo tanto, recurro al escribano, solicito que con una captura de pantalla vea cuándo pude conseguir yo fecha, y eso lo presento ante la Universidad de la República como fuerza mayor. ¿Ya? Bueno, y por último, frente a la justicia, algo que está plasmado en el Código General del Proceso y tiene su aplicación desde que se puso en marcha el Código General del Proceso. No quiero que se enojen conmigo los procesalistas, porque no recuerdo bien si fue en el año 89, en el año 90. Casi segura que fue en el año 89. Ustedes perdonen, pero esta memoria no es la que solía ser cuando yo era mucho más joven. Pero de todas maneras, estábamos diciendo que hace años que está implementado, pero es de poco uso a nivel judicial, y es las notificaciones e intimaciones por el escribano. En este momento de saturación, de agenda, de complicación para hacer las notificaciones por intermedio de las oficinas correspondientes del Poder Judicial, sería conveniente, sería interesante recordarle a nuestros colegas abogados que pueden hacer uso de nuestros servicios, asesorar a sus clientes en cuanto a la celeridad para poder notificar e intimar, porque tenemos plazos muy cortos para hacerlo y es muy útil a la hora de agilitar juicio. Por último, esas últimas consideraciones que no tienen que ver con las actas notariales, pero que se enraba en la situación actual de personas internadas, de personas aisladas, que por más internadas, enfermas y aisladas que están, siguen existiendo en la vida jurídica. Ser un auxiliar para ellos también en el momento de asesorar a la familia de cuáles son los documentos que el escribano puede redactar, extender, autorizar, a los efectos de que esa internación no se constituya en un impedimento para la regular marcha de los asuntos de la persona internada. Yo les recordaba poderes, testamentos, incluso podemos llegar a recoger alguna firma y certificar
de algún contrato, de algún documento contractual, y también para constatar mediante actas notariales que realmente esa persona está internada, una declaración del médico en cuanto a su estado, si se nos permite ver la historia clínica, no creo que se nos permita, pero podemos llegar incluso a tener acceso para poder dejarlo reflejado en un acta notarial. Bueno, muy cortito era lo que yo quería decirles, pero quería sobre todo a los colegas recordarles la existencia del acta notarial, que es la gran dejada, a mi gusto, la que se ha dejado mucho de lado. Por supuesto, después de la ley 16.320 volvimos a utilizar mucho el registro de protocolizaciones. ¿Pero para qué? Para protocolizar documentos. No se utiliza tanto en el sentido de hacer actas de comprobación, actas de tomas de declaraciones, que en este momento podemos asesorar su utilidad y su ámbito de aplicación. Bueno, agradezco mucho, sobre todo la deferencia que han tenido de esperar después del primer fracaso, después de haberme tenido paciencia con... nunca me pasó, y bueno, siempre hay una primera vez para estas cosas horribles. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Tranquila, porque no pasó nada grave tampoco. Es un problema con computadora que creo que todos hemos tenido, así que... Sí, pero ganas de darme la cabeza contra la pared, te digo. Después, cuando nos desconectemos, la rompes y ya está. Tenemos una pregunta ya aquí en el chat, que creo que es para Teresita, la voy a leer. Buenas noches. ¿Qué sucede con la reinscripción de los embargos genéricos? ¿Se seguirán reinscribiendo hasta completar 30 años? ¿Para qué está sin audio? Ahí. Teresita, está sin audio, Teresita. Ahora sí. No, es que el tema de los embargos no se modificó para nada. Seguimos con el plazo de caducidad de 30 años. Lo que justamente se espera es que se adecúe, pero en principio sí se van a seguir requiriendo perfectamente. No hay modificación alguna respecto de los embargos. Perfecto, muchas gracias. Esperamos a ver si hay alguna otra pregunta. Yo aprovecho y les digo que les estoy compartiendo por el chat el link para las próximas conferencias y para inscribirse, para ver toda la grilla de la facultad. Mañana tenemos la conferencia a cargo del profesor doctor Álvaro Rodríguez con el tema la función del derecho del trabajo y la seguridad social en la pandemia, que la súper recomiendo. A ver. Bueno, agradecimientos para los dos colegas que están por el chat acá, para ustedes. Gracias a ambas escribanas. Gracias, Silvia, por tu mensaje. Y bueno, creo que nos quedamos por aquí porque no llegaba ninguna otra pregunta. Mi agradecimiento para ambas, mío y de la facultad, por supuesto, de la que ustedes también son parte. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Un beso grande para ambas. Gracias a todos los espectadores. Muchas gracias.